Buen día a todos, mi nombre es Juan Sebastián Mora Navarrete y hago parte del grupo de investigación de bioquímica y microbiología de la Universidad Industrial de Santander, en dirección del profesor doctor en química John Jairo Castillo León y la magíster en química Mónica Irene Camacho Ruiz. Vengo a hablarles de la utilización de lipasas inmovilizadas en la producción de 1,2-dibutirina, molécula con posible interés industrial derivada del glicerol acumulado en la creación de biodiesel. Bueno, como bien sabemos desde hace unas décadas, el calentamiento global es un fenómeno que nos está afectando y nos afecta desde siempre, pero el entendimiento científico del problema se remonta a no hace más de varias décadas. El calentamiento global principalmente es causado por el aumento en la concentración de gases con efecto invernadero, y da la casualidad que la energía a nivel global es una de las mayores preocupaciones y enfoque científico a lo largo de toda la historia. Dentro de estas fuentes de energía se ha utilizado desde el momento en que se encontró los combustibles de tipo fósil. Sin embargo, la comprensión de los fenómenos y de los gases y los productos de reacción de la combustión de estos combustibles se centró desde el problema del calentamiento global, debido a que se comprendió que estos gases tienen un efecto en el calentamiento del globo terráqueo. Gases como el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, son de gran contaminación en la escala atmosférica, aumentando la concentración y la cantidad de energía ultravioleta que el planeta tiene dentro de su atmósfera. Pero entonces el hombre, desde ese entendimiento, ha creado nuevas formas de combustibles. Dentro de estas, pues el biodiesel. Vamos a ver algunas pros y contras de los combustibles. Por ejemplo, el combustible fósil, pues como ya lo nombré, genera gases de efecto invernadero debido a su no combustión total de los gases. También es una gran fuente de energía debido a su ignición. Se explota y se utiliza en los vehículos, en los motores de producción, a escala industrial, etcétera. Sin embargo, es un recurso no renovable, no es algo que podamos hacer en laboratorio o tengamos la receta para poder elaborarlo, razón por la cual se debe optar por fuentes renovables de energía. Sin embargo, el combustible fósil, su única aplicación no es la de producir combustible, también sirve como materia prima en diferentes escalas en la industria. El biodiesel, por su lado, pues es la solución al consumo de combustibles de tipo fósil, pero no es del todo perfecta. Al día de hoy su producción es costosa a comparación de la producción del combustible fósil. Es una buena fuente de energía por ignición, sin embargo, tiene problemas, no es tan óptima como los combustibles fósiles. Sin embargo, es una fuente renovable de energía, es algo destacable. Tenemos la receta y sabemos cómo producirlo. Sin embargo, es fácilmente solidificable a bajas temperaturas. Pero su combustión es completa, así que los gases que deja no serían tan dañinos como el de los combustibles fósiles. Para producir biodiesel se emplean moléculas de acilglicerol de cadenas largas, puede ser aceite de palma o que tengan extensiones alifáticas muy grandes. Dentro de esta reacción se producen varios productos. Uno de estos es el éster metílico, que es el de interés, el llamado biodiesel. Sin embargo, no es el único producto, también se obtiene el glicerol. Y en una relación 1 a 3, como observamos, por cada molécula de un triacilglicerol se obtienen 3 moléculas del éster metílico y una de glicerol. Pero el glicerol no tiene una salida industrial rápida si no está purificado. Entonces, la industria del biodiesel opta por acumularla, porque su purificación es costosa. En Colombia, desde el 2000, desde la década de los 2000, se han empezado a estipular leyes que optimicen y obliguen o aprovechemos el recurso de los biocombustibles. Tales son las leyes de 693 del 2001 y la ley 939 de 2004, donde se impulsa el consumo
de alcoholes a nivel de combustible y un porcentaje de biodiesel dentro del total del diésel comercializable en el país. Ahora, ¿cuál es el fin de utilizar lipasas y por qué se usa? Son unas enzimas que nos permiten una versatilidad en diferentes tipos de reacción. También poseen una alta estereoespecificidad, regio y enantioselectividad que nos ayudan a producir productos, valga la redundancia, deseados, con intereses industriales. ¿Sí? Podemos saber incluso que enantiómero me va a poder formar una reacción catalizada por este tipo de enzimas. Entonces, las lipasas desde hace 20 años han empezado a coger un auge en la industria y en el mundo de la ciencia para incentivar el uso de estas a nivel industrial, que es destacable. Entonces, vamos a hablar un poco más de ellas. Las lipasas poseen dos conformaciones. La primera es la cerrada e inactiva, en donde el centro catalítico se encuentra recubierto por una estructura de su estructura enzimática que vamos a nombrar lead o tapadera. Y esto evita que los sustratos ingresen al centro catalítico. Por otro lado tenemos la enzima en conformación abierta. En esta conformación la enzima pues tiene fácil acceso, o los sustratos tienen fácil acceso a este centro catalítico y por ende se llevan a cabo las reacciones enzimáticas. Estas conformaciones en un medio acuoso se encuentran en un equilibrio químico donde se ve favorecido el equilibrio cerrado, la conformación cerrada. Sin embargo, las enzimas tienen cierta actividad, lo que significa que no están todas cerradas. Pero cuando las enzimas entran en contacto con una interfaz hidrofóbica, su conformación se desplaza a la abierta. ¿Por qué? Porque la estructura externa de la lid y del resto de la enzima es hidrofílica. Pero dentro del centro catalítico y dentro de la parte interna de la lid existen aminoácidos hidrófobos, lo que favorece el acople con las interfaces hidrofóbicas. Entonces, cuando hay una grasa, un aceite, se van y se desplazan en conformación abierta con su centro catalítico a disposición del sustrato, lo que aumenta su actividad enzimática. Y podríamos hablar de los métodos de inmovilización. Entonces la inmovilización enzimática saca provecho de este tipo de propiedades químicas de las lipasas. Su estructura tridimensional le permite el acople a estructuras hidrofóbicas. Entonces, haciendo cara a esto, se opta por inmovilizaciones enzimáticas. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder de utilizar y reutilizar estos derivados enzimáticos una y otra vez, lo que le reduce costos a la industria, porque pues no se desechan en medio acuoso como sería si no se inmovilizara. Entonces, hay varios tipos de inmovilización, sin embargo en nuestra investigación nos centramos en dos. La primera es sacar provecho de esa interacción hidrofóbica del centro catalítico, utilizando la activación interfacial. Ese mecanismo que les digo que se abre la enzima es el de activación interfacial. ¿Qué se le saca provecho a esto? Que las enzimas pueden, además de inmovilizarse, ganar actividad, se hiperactivan por este método de inmovilización. Lo que significa es que van a tener mayor actividad que la comparable con la enzima cuando está en estado soluble. Entonces es destacable. Las inmovilizaciones le dan estabilidad a las enzimas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las condiciones de reacción, sean pH, concentración de sustrato, temperatura, etc. Este método de activación interfacial también es útil en la purificación de las enzimas, debido a que son las únicas que a baja fuerza iónica se adhieren o se absorben a soportes de este tipo. También, pues como ya lo dije, se van a absorber de manera activa, abierta, lo que hace la hiperactivación. Sin embargo, es de fácil desorción. Si se hace un cambio no muy drástico de temperatura, se desprenden. Si el pH se modifica de un momento a otro, también se desprenden. Entonces, al reutilizar el derivado inmovilizado, ya no tiene la misma actividad que la primera vez.
Entonces se opta por otro tipo de inmovilizaciones, lo que son las inmovilizaciones de unión covalente. Estas inmovilizaciones pues estabilizan aún más a las enzimas, permitiéndole cambios más drásticos de temperatura, cambios de pH, concentraciones de sustrato. Lo que las mantiene adheridas es un enlace covalente, entonces no se va a romper fácilmente. Y este tipo de inmovilizaciones son más interesantes a escala industrial porque no hay desorción. Tal vez en la primera reacción, donde no todas las enzimas se lograron unir de manera covalente, sino solamente unas, la gran mayoría, pero otras estaban unidas por absorción interfacial. Entonces, derivados enzimáticos e inmovilizados presentan un interés a escala industrial. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Realmente lo que queremos es utilizar las lipasas Candida Antártica B y Rhizomucormiae inmovilizadas para la reacción de metanólisis de tributirina en la producción de 1,2-dibutirina. Como observamos en la imagen 5, que es la reacción que queremos llevar a cabo, la tributirina es un triacilglicerol con cadenas alifáticas de 4 carbonos, que en presencia del alcohol se genera una reacción de metanólisis, en este caso empleando lipasas, y se obtiene como producto la 1,2-dibutirina y el butirato de metilo. Sin embargo, nos vamos a centrar en la 1,2-dibutirina. Ahora vamos a hablar de la metodología de investigación. El primer paso es la inmovilización de las enzimas en los diferentes soportes, tanto por activación interfacial y unión covalente. La activación interfacial lo vamos a hacer en un soporte de octil-cefarosa. Como su nombre lo indica, es un derivado de cefarosa con cadenas de octilo, 8 carbonos alifáticos, muy hidrófobos, por lo cual la lipasa se va a unir por estas cadenas. Y utilizamos octilglioxil como derivado para utilizarlo en las inmovilizaciones de tipo de unión covalente. Posteriormente a esa inmovilización, le medimos su actividad final respecto a la hidrólisis de paranitrofenilbutirato. ¿Por qué este sustrato? Pues estamos utilizando tributirina, que son carbonos o cadenas alifáticas de 4 carbonos. En este caso también, lo que se modifica es a dónde están unidos, a qué moléculas están unidas los iones butirato. Uno al paranitrofenol y otro al triacilglicerol. Ahora, después de medir esa actividad, se cuantifica la cantidad de proteína inmovilizada en el medio, proteína inmovilizada en el soporte, cuantificando la proteína soluble en el medio que aún no fue inmovilizada, y esto se hace mediante el método de Bradford. Posteriormente, se realizan las reacciones de metanólisis durante un periodo de tiempo de acuerdo a las actividades que habíamos cuantificado en las actividades de hidrólisis del paranitrofenilbutirato para cuantificar y pues analizar qué ocurre durante la reacción para la producción de 1,2-dibutirina. Y pues en este enunciado lo que utilizamos el método analítico es cromatografía líquida de alta eficiencia o HPLC. Dentro de los resultados, ¿qué obtuvimos? Primero, observamos lo de las rutas de inmovilización. Identificamos que el porcentaje de enzima inmovilizada en los diferentes soportes se observan en la tabla 1. Vemos que el soporte de octil-cefarosa Cal-B inmovilizó un 90,1% del total de enzima. Los demás derivados inmovilizaron mucha menos enzima a comparación de la octil-cefarosa Cal-B. Los derivados de la Rhizomucormiae fueron los que menos inmovilización tuvo. En cuanto a las actividades de los derivados que medimos mediante espectrofotometría ultravioleta visible, pues identificamos que el derivado con mayor actividad es el de octil-cefarosa Cal-B. Pues hay una relación entre la cantidad de enzima que se logró inmovilizar y los derivados y la actividad de los derivados.
Entonces identificamos que el que mayor actividad poseía era el de octilcefarosa calb, le conseguía el de octilcefarosa RML. Entonces aquí podemos destacar que la RML, la Rhizomucormiae, se hiperactivó mediante la inmovilización en un sustrato, en un soporte de tipo covalente. Había muy poca enzima, el porcentaje de inmovilización fue del 22%, pero su actividad fue superior incluso que la de la octilglioxilcal-B, donde esa enzima tuvo una inmovilización del 64,7%. ¿Sí? El derivado de octilcefarosa RML se hiperactivó. Entonces aquí vemos el fenómeno. Ocurre similar con la octilglioxil Rhizomucormiae, en donde la actividad de hidrólisis fue superior que la octilglioxilcal-B, donde había más enzima inmovilizada. En cuanto a la producción de 1,2 dibutirina, se identificó que los porcentajes máximos de conversión de la tributirina en 1,2 dibutirina primó en la octilcefarosa calb, obteniendo un rendimiento máximo del 74,6% del posible total de rendimiento reacción del 100% de la tributirina. La octilglioxilcal-B fue el segundo derivado que mejor se adaptó a esta reacción. Ahora observamos al lado derecho las rutas de reacción de conversión de 1,2 dibutirina. Identificamos en la línea roja la octilglioxilcal-B, obteniendo un rendimiento máximo de 67,9% en la producción de 1,2 dibutirina. Sin embargo, es destacable que la especificidad se pierde en función del tiempo con este derivado. ¿A qué se refiere esto? A que deja de consumir la tributirina y comienza a consumir la 1,2 o la 1,3 dibutirina como sustrato. Pierde especificidad en la selección del sustrato. Y como vemos, la concentración y la producción de 1,2 dibutirina decae. Se empiezan a formar monobutirinas, más butirato de metilo, ácido butírico. En cambio, los rendimientos de reacción de los derivados de la Rhizomucormiae, que son los derivados los que vemos en la gráfica de la línea verde y la línea amarilla, no producen tanta dibutirina, 1,2 dibutirina, pero es más estable en el tiempo. Eso quiere decir que los derivados los derivados de la Rhizomucormiae presentan mayor especificidad de sustrato. Y destaco que presentan mayor selectividad en la reacción, porque se produce mayoritariamente 1,2 dibutirina y no se obtienen resultados o productos de la 1,3 dibutirina. Bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar? La primera es que los derivados enzimáticos son útiles para la reacción de metanólisis de tributirina en la biotransformación de tributirina en 1,2 dibutirina. El octilcefarosa calb es el derivado inmovilizado con mayor actividad de los 4 derivados preparados y es bastante específico, sin embargo, aún así produciendo un poco de 1,3 dibutirina. Los derivados enzimáticos de octilcefarosa calb y octilglioxilcal-B preparados en el laboratorio presentan actividades altas en la producción de la 1,2 dibutirina. Y por último, que los derivados de la Rhizomucormiae presentan mayor estabilidad en la producción de la 1,2 dibutirina a lo largo de todo el tiempo de reacción, manteniendo una alta especificidad por la tributirina como sustrato y una alta selectividad en la formación del producto deseado. Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias.